Queridos hermanos, muy buenas noches. Qué gusto estar una vez más con todos y cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Javier Colín de la Iglesia Cristiana Roca de Vida. El día de hoy vamos a estudiar un pasaje hermoso en los Evangelios, particularmente el Evangelio de Marcos, capítulo 3, de los versículos 1 al 6. Es un pasaje que sin duda alguna todos ya hemos leído en alguna u otra ocasión y se conoce como el pasaje del hombre que tenía la mano seca. Y el día de hoy vamos a ver a qué se refiere esta persona, un hombre que tenía una enfermedad de la mano seca. ¿Ok? Bueno. Vamos a leer para empezar nuestro pasaje, el cual dice así, es Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de acusarle. Entonces él dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, refiriéndose a los fariseos. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Una pregunta muy pero muy interesante. Entonces, versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mis queridos hermanos, aquí en este pasaje de Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, encontramos varias cosas muy importantes. 6 son las divisiones que tiene, pero antes de pasar a ver cada una de esas divisiones, les quiero hacer la mención de que este pasaje tiene sus paralelos en los evangelios de Mateo, que es en el capítulo 12, versículos 9 al 14, y también en Lucas capítulo 6, de los versículos 6 al 11. Así es que vamos a ver cada uno de estos 6 puntos de nuestro pasaje. El primer punto es que el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con un enfermo en un día sábado, en el versículo 1. En este pasaje, particularmente en este versículo, vemos el relato de una prueba más que tuvo el Señor Jesucristo. Este encuentro y esta prueba se desarrolla en un día de reposo, es decir, en el día sábado. Y como dijo ahí que en el versículo 1, que el Señor Jesucristo al entrar a la sinagoga vio a un hombre enfermo. Lo más probable es que esta sinagoga fuera en Capernaum y él tenía un problema, este hombre. Tenía la mano derecha seca. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 6. En Marcos solamente dice que tenía la mano seca. Muchos hemos leído este pasaje de la enfermedad de la mano seca, pero sin duda alguna nunca hemos reflexionado en qué consiste esta enfermedad. Científicamente, la mano seca se conoce como una enfermedad que es provocada cuando el nervio radial tiene una parálisis. El nervio radial, mis queridos hermanos, se localiza en el brazo de los seres humanos y suple las terminaciones nerviosas del brazo, del codo, del antebrazo y de la mano. Así es que si este nervio radial se daña, pues obviamente la gente se queda sin una movilidad. La mano seca era una enfermedad crónica que no tenía cura en los tiempos bíblicos. Una persona que padecía de la mano seca podía incluso vivir de una manera discriminada y porque además de que evidentemente la mano derecha, que es de la mano donde este hombre tenía el daño, pues ustedes saben que la gran mayoría de las personas usan la mano derecha, es decir, son diestros, ¿verdad? Para utilizar su brazo. Tan solo menos del 1% de las personas a nivel mundial tienen la mano izquierda como su mano principal. Casi la gran mayoría de personas utilizan la mano derecha para poder hacer todas y cada una de sus principales actividades. Entonces, una persona que tenía este padecimiento tenía que cargar su mano. Con la otra mano y con otro brazo tenían que cargar el brazo que no tenía movilidad, y obviamente ese brazo pues se iba secando, y por eso es que secando no tenía movilidad, y evidentemente las irrigaciones sanguíneas pues en el brazo no las había, y eso provocaba que como que esa parte que de su brazo se encogiera. Ahora,
lo que ocasionaba esta enfermedad crónica en aquel tiempo era el consumo de óxido de plomo. El óxido de plomo estaba contenido en alimentos como el agua, los utensilios que utilizaban para comer, como los cuchillos, las cucharas. En ese tiempo el plomo era utilizado en muchos metales y en esos metales, contenían gran cantidad de óxido de plomo y eso era lo que provocaba esta enfermedad. Obviamente en aquel tiempo la gente no lo sabía, porque además el óxido de plomo era conocido como una medicina. Se creía que curaba más de 200 enfermedades. Sin embargo, aunque podía curar algunas enfermedades, también provocaba enfermedades como la mano seca. Se le denominaba así mano seca porque la mano, la muñeca y el antebrazo, al no tener su movimiento natural, se contraía, se encogía, perdían su fuerza y volumen y por la disminución de su tamaño se denominaba una mano seca. La palabra que se traduce aquí como seca es la palabra griega serán, que también significa encogida, caída o atrofiada. Ahí cuando empezamos en el estudio tenemos una ilustración precisamente de lo que posiblemente era la mano seca en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora, en el segundo punto de este estudio lo encontramos en el versículo número 2, las acechanzas que los fariseos tenían contra el siervo. Dice así el versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de acusarle. Los fariseos eran uno de los dos grupos religiosos más dominantes en los tiempos del Señor Jesucristo. Estaban a la casa ya de Jesús para ver qué hacía Jesús con respecto a este hombre que tenía la mano seca. La pregunta que ellos se hacían era, ¿lo sanará en el día sábado? ¿El Señor Jesucristo curará? ¿Se atreverá a hacer eso? Recordemos que esta no es la primera ocasión que en un día sábado el Señor Jesucristo ya había pasado una prueba con las personas. La otra prueba que encontramos para ello fue cuando el Señor Jesucristo permitió que sus discípulos recogieran espigas y obviamente pues también los fariseos se molestaron ante esa situación. El Señor Jesucristo les dio una explicación y lo mismo el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Que Él mismo era el día del día de reposo, es decir, el día de reposo lo había creado Dios por necesidad del hombre y no al revés. Bueno, en el caso de que el Señor Jesucristo hiciera este milagro y sanara a este hombre, eso iba a ser un motivo suficiente para que lo acusaran de violar la ley de Dios, ¿ok? Apenas podemos imaginar la hipocresía de los fariseos. Ellos no podían hacer nada para ayudar a la situación de este pobre hombre enfermo y envidiaban al Señor Jesucristo de que Él sí pudiese hacer algo por aquella persona y no tan solo porque estaban viendo que era un día de reposo, sino principalmente porque ellos le tenían envidia, porque ellos no podían hacer nada, no tenían el poder curativo que tenía el siervo, es decir, el Señor Jesucristo. El punto número 3 de este estudio lo encontramos en los versículos 3 y 4. El Señor Jesucristo lanza un desafío a los fariseos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Imagínense nada más, mis queridos hermanos, la expectación de este hombre y también de todas las personas que estaban ahí en medio de la sinagoga. En el versículo 4 les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero los fariseos callaban. Por un momento imaginemos este cuadro, queridos hermanos. Un hombre con una enfermedad crónica, una enfermedad que lo tenía seguramente marginado y condenado a vivir con dolor toda su vida. Y los fariseos con este pensamiento, ¿verdad? Que si el Señor Jesucristo lo iba a hacer. En el versículo 3, el siervo le da una indicación al hombre enfermo de la mano seca. Le dijo, levántate y ponte en medio. Esto es en medio de la sinagoga, en donde todos los asistentes lo podían ver en aquel día de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía en mente efectuar algo, un milagro. Pero antes de que ese milagro se llevase a cabo, el siervo lanzó un desafío con una pregunta en el verso 4. ¿Es lícito, verdad?
en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? La respuesta lógica e inequívoca era sí, sí es lógico hacerlo. Dios hace misericordia todos los días, no solamente en el caso de los judíos que respetaban la ley, del domingo al viernes, el sábado descansaba. No, Dios nunca descansa. De hecho, así dice la palabra, que el Señor Jesucristo dijo en otra parte de los evangelios: yo trabajo y mi Padre trabaja. Es decir, Dios nunca descansa. Obviamente la tradición judía llevaba al extremo los mandamientos de la ley y no querían hacer cosas, el día de reposo, cosas que eran por demás exageradas. La respuesta lógica e inequívoca a la pregunta del Señor Jesucristo de que si era, era bueno o lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo y salvar la vida o quitarla, la respuesta lógica es sí, sí era posible. Pero los fariseos creían que no era posible, pero ellos lo decían, lo pensaban así porque por su propia hipocresía, porque no podían hacer las cosas que el siervo sí podía hacer. Entonces, ante la pregunta del siervo, ellos no respondieron absolutamente nada. El punto número 4 de este estudio lo encontramos en el versículo 5, en la primera parte, y es que consiste en que el siervo, es decir, el Señor Jesucristo, era omnisciente al igual de Dios. Es decir, él decidía qué atributos utilizar en su vida aquí en la tierra. Entonces el Señor Jesucristo era omnisciente, es decir, Él conocía los pensamientos de ellos. Fíjense cómo lo dice el versículo 5 en la primera parte. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, eso es lo que el Señor Jesucristo estaba viendo. El siervo conoce los pensamientos de los fariseos y los vio con enojo, es decir, con ira santa. Ira santa no es igual que nuestro enojo carnal, mis queridos hermanos. La ira santa del Señor Jesucristo es totalmente justa, pero al mismo tiempo le dio tristeza porque ellos tenían un corazón muy duro. Este es uno de los pocos pasajes en los evangelios en donde vemos las manifestaciones de las emociones del Señor Jesucristo, en este caso su enojo o su ira santa. Bueno, en el versículo 5, en la parte B, encontramos que el Señor Jesucristo, el siervo, tenía un poder sobre la deformidad, porque la enfermedad de la mano seca, al final de cuentas, producía eso, una deformidad en todo el brazo de la persona que lo padecía. Dice así el versículo 5 en la parte B: y dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana, completamente sana. Este mismo versículo 5, sobre todo en esta parte B, encontramos el clímax del pasaje, es decir, el momento en el cual el Señor Jesucristo resuelve el problema, donde el Señor Jesucristo sana al hombre de la mano seca con tan solo 3 palabras: extiende tu mano. Y el hombre, cuando aplicó fe, la mano le fue restaurada instantánea y totalmente. Fue como los demás milagros del Señor Jesucristo. No fue un proceso, no fue una cura, no fue un tratamiento médico, sino una restauración instantánea al momento de su mano y posiblemente de todo su brazo. Su brazo volvió al tamaño normal, volvió a tener el movimiento normal. De verdad, hermanos, qué maravilla lo que nosotros estamos leyendo. El punto número 6 de este pasaje lo encontramos precisamente en el versículo número 6 y es el inicio del complot contra el siervo. Los fariseos, llevados por su rabia, por su enojo, empezaron a tratar de buscar la manera de matar, de cómo destruir al Señor Jesucristo. Dice así el versículo 6: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, es decir, contra el Señor Jesucristo, para destruirle. La sanación del hombre antes de la mano seca era algo que no podían tolerar los fariseos del Señor Jesucristo y salieron deprisa, llenos de rabia, según dice Lucas capítulo 6, versículo 11, nuestro pasaje paralelo de este capítulo que estamos estudiando de Marcos. Y se fueron a reunir con los herodianos. Los herodianos era un grupo político de aquellos tiempos que apoyaba la dinastía de Herodes. Herodes era el tetrarca, quien gobernaba toda esa región de Galilea. Los herodianos eran personas judías, pero eran consideradas como traidores a la patria y también traidores a su religión, es decir, al judaísmo. Pero eso no les importó a los fariseos. Ellos, por el contrario, eran personas sumamente religiosas, fieles, ¿verdad?, a la ley mosaica hasta sus extremos.
Entonces, pues a ellos no les importó que esa gran diferencia que tienen con los herodianos, no les importó, con tal de unirse. Por primera vez es mencionado en la Biblia en un complot para matar a Jesucristo, al Hijo de Dios, por celo y envidia. Ahora, vámonos a la parte de las preguntas. ¿Quién es el autor humano? Bueno, el autor humano de este pasaje de la Escritura del Evangelio de Marcos es precisamente el denominado Marcos o Juan Marcos, pariente de Bernabé. ¿Qué propósito tuvo Juan Marcos para escribir estos pasajes? Es hacer que el siervo de Dios, es decir, el Señor Jesucristo, tenía poder sobre la enfermedad conocida como la mano seca, y él iba a efectuar un gran milagro. ¿Quiénes son los destinatarios originales de este pasaje? Los israelitas en general y los que estaban influenciados por la corriente romana que dominaba la vida social, política y económica y cultural en aquellos días. ¿Qué personajes intervienen en este pasaje? Obviamente el Señor Jesucristo, el hombre enfermo de la mano seca, los fariseos, los herodianos y todos los judíos que estaban en aquel día asistiendo a la sinagoga. ¿Qué interpreta usted de este pasaje? Que el Señor Jesucristo tenía un poder sobre las enfermedades, en especial sobre esta enfermedad de la mano seca, la cual Él curó. ¿Estos pasajes tienen aplicación para nuestros días? Sí, sí la tienen. ¿Cómo lo puedo aplicar esos pasajes? Bueno, yo anoté dos, ustedes ahí en casa pueden anotar otras aplicaciones. La primera aplicación es que todos como creyentes debemos creer que Dios puede sanar una enfermedad crónica quiero decir, si esa es su voluntad. Y eso es algo muy, pero muy importante. 2. Tenemos que estar conscientes de que Dios conoce todos los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor Jesucristo lo mostró, su omnisciencia al saber lo que los fariseos pensaban, estuvo de manifiesto en este pasaje. Finalmente, ¿cuál es el versículo clave de este pasaje? Es Marcos capítulo 3, versículo 5, que dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, solamente 3 palabras: extiende tu mano. Este hombre la extendió obedeciendo con fe al Señor Jesucristo y al momento la mano le fue restaurada sana. Muy bien, mis queridos hermanos, pues eso es todo lo que nosotros tenemos en este pasaje. Yo espero que haya sido de bendición, así como fue para mí, que también lo sea para ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente estudio de Marcos. Que Dios les bendiga abundantemente. Hasta luego.